Actualmente muchos luchadores están enfrentando problemas con la principal promotora de MMA del mundo, la UFC. Existen algunos peleadores que llevaron su comportamiento al extremo, rompiendo principalmente las reglas de la compañía y siendo vetados de por vida. Hoy les contaré acerca de 5 de los errores más graves cometidos en la UFC que la misma promotora no ha perdonado. Pero antes de profundizar en la información, quisiera pedirles que den un like, ya que siempre ayuda a que nuestros videos se compartan mejor y, sobre todo, que se suscriban a este canal. Sin duda, muchos de ustedes estarán familiarizados con el nombre de Wanderlei Silva, ya que es una verdadera leyenda en este deporte. Su fama creció principalmente en la promoción Pride, aunque ya había competido en Brasil. Fue en Japón, en el famoso evento Pride, donde se hizo ampliamente conocido por sus emocionantes peleas. Silva era un luchador explosivo que mostraba todo su poder en cada golpe. Sin embargo, cuando la UFC compró Pride y adquirió a todos los luchadores que formaban parte de esta organización, Silva experimentó un declive significativo en su carrera. Muchos peleadores afirmaron que Wanderlei Silva siempre había sido una figura polémica en Japón, donde las reglas y los controles eran más flexibles, y esto explicaba en parte su éxito en el continente asiático. No obstante, cuando comenzó a competir en la UFC, quedaron en evidencia algunas sospechas, ya que los controles antidopaje en la UFC eran más rigurosos que los de Pride. Esto llevó a que muchas personas atribuyeran el declive de Silva en Norteamérica a estas diferencias en los controles antidopaje. En 2014, estas sospechas se confirmaron cuando Wanderlei Silva evitó someterse a un control antidopaje de la USADA, Agencia Antidopaje de Estados Unidos, al huir de la prueba. Fue en ese momento cuando la UFC decidió rescindir su contrato y lo vetó de por vida debido a esta acción. La historia de BJ Penn es sumamente lamentable desde mi punto de vista. En mi opinión, Penn es el mejor peleador que ha competido en la categoría de peso ligero. Era un luchador increíblemente completo, apodado El Prodigio, por una buena razón. A pesar de no entrenar con la misma intensidad que otros, cuando entraba al octágono, dominaba a la mayoría de sus oponentes. Llegó a derrotar a leyendas como Sean Sherk y Frankie Edgar, pero su carrera se vio ensombrecida por una serie de incidentes fuera del octágono y por su lucha constante contra problemas personales y legales. Como Matt Hughes, DJ Penn enfrentó incluso al mismísimo Georges St-Pierre y compitió en múltiples divisiones, desde pesos completos hasta las 145 libras. En realidad, DJ Penn personifica la definición exacta de un luchador y peleador, ya que tuvo una carrera muy exitosa. Sin embargo, en la última etapa de su carrera, después de regresar del retiro, comenzó a acumular derrotas de manera constante. El incidente más lamentable ocurrió cuando, en un estado de embriaguez, se involucró en una pelea callejera con un hombre que claramente no estaba en plenas facultades mentales debido a su estado de embriaguez. Este episodio se volvió aún más controvertido cuando se hizo público un video en el que se ve a DJ Penn propinando un knockout al hombre borracho. Después de este incidente, y debido a sus continuas derrotas en la UFC, los fanáticos criticaron a la organización, argumentando que no debían permitir que DJ Penn volviera a pelear, ya que no estaba en condiciones de competir en el octágono contra luchadores de la categoría de la UFC. En consecuencia, la UFC optó por rescindir su contrato y no programarlo para ninguna pelea desde entonces. Por otro lado, el peleador británico Paul Davis, conocido como Paul Daley, se destacó en su antigua promoción, Strikeforce, donde tuvo una intensa rivalidad con Nick Diaz. Sin embargo, en el evento UFC 113 en 2010, ocurrió un incidente muy grave. En ese evento, Paul Daley se enfrentaba a Josh Koscheck y estaba siendo superado ampliamente en la pelea. En un momento de frustración, luego de que sonara la campana para finalizar el combate, Paul Daley se acercó a su oponente y le propinó un golpe ilegal. El árbitro tuvo que intervenir y reprender a Daley por su comportamiento antideportivo, en presencia del público de la UFC. Esta acción reprensible llevó a la expulsión inmediata de Paul Daley de la UFC. En una conferencia de prensa posterior, Dana White, el presidente de la UFC, anunció que Daley estaba siendo despedido de la promoción y nunca más se le permitiría competir en la organización. Contratar o incluso considerar la posibilidad de reincorporar al británico en la UFC está completamente descartado.
Posiblemente no sea un nombre reconocido por los fanáticos actuales o incluso por los seguidores más antiguos de la UFC, pero este individuo era un prometedor talento en su momento. Sin embargo, tenía notables problemas mentales, no porque estuviera loco o algo por el estilo, sino debido a sus problemas recurrentes con sustancias psicoactivas, específicamente la marihuana. En varias ocasiones se le detectaron problemas relacionados con el consumo de marihuana. En aquel entonces, las reglas eran considerablemente diferentes a las actuales y el uso de marihuana estaba sujeto a sanciones severas. Además, este peleador alegaba que la UFC no lo remuneraba adecuadamente, no lo promocionaba adecuadamente y no lo trataba con el respeto que merecía como luchador de artes marciales mixtas. A pesar de todo esto, la UFC nunca rescindió su contrato, pero tampoco programó ninguna de sus peleas. Como resultado, este luchador se vio obligado a retirarse y en la actualidad se dedica a la lucha libre y al entretenimiento televisivo, habiendo incluso pasado por otras promociones de MMA. En resumen, aunque la UFC no lo despidió oficialmente, prácticamente lo vetaron de manera silenciosa. Rosimar Palares es un peleador brasileño que aún compite en las artes marciales mixtas. Físicamente, era un atleta impresionante y su fortaleza era evidente en sus peleas. Sin embargo, tenía una tendencia a aprovecharse de sus oponentes en el suelo, especialmente en el jiu-jitsu, donde era sumamente hábil. Aunque era conocido como Toquinho, su apodo se refería a la debilidad que mostraba en el agarre de sus sumisiones, ya que solía aplicarlas con excesiva fuerza. En 2010, después de someter a uno de sus oponentes, Palares continuó aplicando presión en la sumisión a pesar de las indicaciones del árbitro para que se detuviera. Esto resultó en una suspensión de 90 días para él. En 2013, volvió a repetir este comportamiento, causando una lesión severa a su oponente. Como consecuencia, la UFC decidió suspenderlo de por vida. La vida del luchador brasileño se vio influenciada por las demandas apasionadas de los fanáticos, quienes instaban insistentemente a la promoción para tomar medidas. Esto se debía a que Rosimar era un peleador notablemente deshonesto y antideportivo en su enfoque de este deporte. De hecho, fue uno de los competidores más sucios que jamás haya participado en el octágono de la UFC o en cualquier otra jaula de artes marciales mixtas en todo el mundo. Una distinción fundamental que debemos hacer en el contexto de las artes marciales mixtas es la diferencia entre ser un competidor resistente y demostrar fortaleza, en comparación con infligir lesiones graves de manera deliberada a los oponentes, tal como lo hacía Rosimar Palares. Su estilo de pelea, caracterizado por su persistente afán de aplicar sumisiones incluso después de que el árbitro hubiera intervenido, generó un debate entre los seguidores del deporte. Algunos argumentaban que estas acciones eran intencionales, que Palares buscaba causar daño a sus adversarios, mientras que otros sostenían que podría tratarse de una falta de habilidad y control por parte del luchador. La verdad detrás de las motivaciones de Palares puede quedar envuelta en el misterio, ya que solo él podría dar una explicación completa y precisa de sus acciones en el octágono. Sin embargo, lo que sí resulta innegable es que la UFC, como la máxima autoridad en el mundo de las artes marciales mixtas, optó por tomar una medida drástica y sin precedentes en su historia al vetarlo de por vida. Esta decisión no se tomó a la ligera, sino que fue el resultado de una serie de incidentes y patrones de comportamiento que pusieron en peligro tanto la seguridad de sus oponentes como la integridad del deporte en sí. La exclusión permanente de Palares de la UFC no solo fue una respuesta a las preocupaciones de los fanáticos y expertos en el deporte, sino también una afirmación de los valores fundamentales de fair play y respeto mutuo que deben regir en las artes marciales mixtas. Esta medida buscó garantizar la seguridad y el bienestar de los luchadores y reforzar el compromiso de la UFC con la deportividad y el juego limpio en el deporte. En última instancia, el caso de Rosimar Palares sirve como un recordatorio importante de la importancia de mantener altos estándares éticos y deportivos en las competiciones de MMA. La UFC tomó una posición decidida para proteger a sus competidores y preservar la reputación y el espíritu del deporte, asegurándose de que comportamientos inaceptables y peligrosos, como los de Palares, no tengan cabida en su organización.
En resumen, la promoción de la UFC adoptó una postura decidida y drástica al tomar medidas severas para poner fin a la carrera de Rosimar Palares en el mundo de las artes marciales mixtas. Esta determinación no fue tomada a la ligera, sino que fue una respuesta firme y necesaria ante su comportamiento inaceptable y peligroso, que planteaba riesgos significativos, tanto para sus oponentes como para la integridad del deporte en sí. El compromiso de la UFC con la seguridad y la integridad de sus competidores es innegable, y en el caso de Palares, quedó claro que su conducta era un claro desvío de los estándares éticos y deportivos que la organización defiende. Sus acciones, que incluyeron la aplicación excesiva de sumisiones, incluso después de que el árbitro hubiera intervenido, y su historial de comportamiento antideportivo, pusieron en grave peligro la salud y el bienestar de sus oponentes, lo que resultó en lesiones significativas. Es importante destacar que la UFC tomó esta decisión no solo en respuesta a las demandas de los fanáticos y expertos en el deporte, sino también en consideración a los valores fundamentales de fair play y respeto mutuo que deben prevalecer en las artes marciales mixtas. Esta medida no solo buscaba proteger a los luchadores y el legado del deporte, sino también enviar un mensaje claro de que la conducta inaceptable y antideportiva no sería tolerada en la UFC. En consecuencia, la exclusión permanente de Rosimar Palares de la UFC no solo fue una acción justa, sino también un recordatorio contundente de la importancia de mantener los más altos estándares éticos y deportivos en el mundo de las artes marciales mixtas. La promoción de la UFC reafirmó su compromiso con la seguridad, la integridad y la deportividad en el deporte, protegiendo así a sus competidores y preservando la reputación y el espíritu del MMA.